Hola mis amigas y mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Para los nuevos suscriptores, mi nombre es Ana Victoria, soy del Salvador y vivo acá en El Salvador. Este día quiero compartirles a cada uno de ustedes un testimonio, un milagro que Dios hizo en la vida de mi esposo. Pero antes quiero leer unos versículos de la palabra del Señor y eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Dice la palabra del Señor: al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Yo he estado con el deseo desde hace muchos días de compartirles a ustedes este testimonio, pues la palabra de Dios lo dice, que si nosotros no hablamos, dice Jesucristo, las piedras hablarán. En este pasaje de la palabra de Dios está hablando acerca de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y dice que los fariseos se molestan al ver la alegría, al ver el entusiasmo que los discípulos tenían, que ellos habían sido testigos de todos los milagros que Jesucristo había hecho. Entonces ellos estaban felices porque ellos estaban seguros que Él era Jesús, que Él era el Rey de Reyes. Por lo tanto, nosotros como sus hijos, nosotros que recibimos muchos favores de parte de Dios, si nosotros no lo hablamos, ¿quiénes lo van a hablar? ¿Quiénes van a contar los milagros y maravillas que Jesucristo hace en nuestra vida? Yo soy testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Hoy, con esto de este virus, hay muchas familias, hay muchas personas que ya no tuvieron el tiempo para contar porque lamentablemente murieron. Pero yo he visto cómo Dios me levantó a mí, cómo Dios me fortaleció a pesar de un cuadro clínico que a mí no me favorecía, pero Dios en su infinita misericordia a mí me sanó. Y quiero decirles que para la honra y la gloria de Dios, podría decirles que yo no tengo secuelas de esa enfermedad y muchas personas quedan con secuelas de esa enfermedad. Pero yo ahora no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de la experiencia que yo viví junto con mis hijos y mi esposo. Todo comenzó el viernes 14 de enero. Allí empezó los días de angustia, los días de tristeza, los días de desesperación, de ver cómo mi esposo estaba siendo atacado por lo que nosotros ni nos imaginábamos. Quiero decirles que ese día viernes, mi esposo ya tenía varios días de que él venía perdiendo peso. En 10 días, mi esposo había perdido 20 libras. Y así él venía bajando de peso, pero no tenía, o sea, no se le veía una enfermedad, no tenía dolor, él no tenía nada. Y yo lo convencí de que fuera a pasar consulta, de que se hiciera unos exámenes. Pues para mí eso no era normal. Él sí estaba contento porque estaba bajando de peso y como no sentía ningún dolor ni nada, para él eso era normal. Entonces, pero para mí no, yo sentía algo en mí que eso no era normal. Entonces yo convencí a mi esposo de que fuera a pasar consulta. Fuimos a hacer ese mismo día viernes unos exámenes, pues mi esposo había estado trabajando una semana de noche y ese día viernes, jueves en la tarde que él se va, yo le dije: si quieres puedo ir contigo a la clínica para acompañarte. Me dijo: no,
porque yo de regreso cuando venga de mi trabajo me voy a pasar quedando en Santa Tecla, porque allí es donde él se iba a hacer los exámenes. En ese mismo día, viernes, uno de mis hijos trabaja exactamente casi enfrente de la clínica donde mi esposo iba a ir. Y mi hijo viene y me dice, mamá, fíjese que mi papá, yo lo vi, le hablé y le pité y él no me conoció. Entonces, ¿cómo así? Le dije yo, sí, me dijo, yo a papá lo veo muy mal. En ese momento yo me alisté y me fui. Cuando llegué a la clínica, él ya estaba en un cuarto esperando porque le iban a hacer una ultra. Y entonces yo me paré en la puerta y yo me le quedé viendo a él y él se me quedó viendo, pero parecía que como que no me había conocido. Inmediatamente él no me conoció y después, cuando ya pude yo hablar con él, yo empecé a notar algo raro en él. Él como que ya no, como que su mente ya no concordaba y empecé a sentirme muy preocupada, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer. Luego él me dice, yo no puedo manejar, no me siento bien. Ya en ese momento él andaba vómito, ya andaba un vómito que tomaba agua, lo que él tomara, él vomitaba. Mi hija nos trajo y él solo vino y se acostó. Y luego él me decía que tenía mucha sed, que tenía mucha sed. Y yo le daba jugo, yo le daba agua, pero yo cada minuto yo lo veía más peor, más grave. En la tarde ya cuando iban a ser como tipo 3:30 o 4, yo me acerqué al cuarto donde él estaba acostado y escuché un ruidito en su respiración que no era normal. Le hablé a mi hijo, él pidió permiso en su trabajo, a las 5 de la tarde nos fuimos para la emergencia y llegamos a ese lugar y quiero decirles de que jamás había pasado una experiencia tan triste, tan dolorosa, pues mi esposo iba bien grave, pero se supone que estábamos en emergencia, pero no había atención para él, habían prioridades. Entonces yo en todos esos momentos yo andaba muy triste, andaba muy angustiada. Mi esposo esperó 7 horas para que lo atendieran, 7 horas. Cuando a él lo atendieron, le hicieron inmediatamente un examen de sangre. Y en ese examen de sangre que ahí le hacen, me dice la doctora que mi esposo andaba la glucosa tan alta que él estaba a punto que le diera un infarto. O sea, para mí fue una sorpresa muy grande porque mi esposo nunca había padecido de azúcar en la sangre. Y le digo yo a la doctora, pero mi esposo no tiene azúcar en la sangre. Claro que sí, me dijo. Su esposo está a punto que le dé un infarto. Inmediatamente le hacen un examen del corazón y gracias a Dios el doctor me dice de que su corazón estaba bien. Lo ponen con suero, pues ya mi esposo ya en esos momentos él ya no se podía sostener, él ya lo andábamos en una silla de ruedas. Pero todo esto, mis amigas, yo no hallaba qué pensar, yo no hallaba, o sea, mi mente en ese momento estaba, ¿qué pasa? En ese momento yo me sentía tan mal y mi hija andaba conmigo y uno de mis hijos, pero mi hijo no podía entrar. Solamente mi hija era la que ella se colaba, pues solamente yo podía andar ahí. Y les quiero decir de que allí lo tuvieron, luego me dijeron que lo iban a ingresar porque él estaba demasiado grave. Me lo ingresaron en el hospital en San Salvador, en un lugar que le llaman MQ. Me lo ingresan en ese lugar a las 2 de la mañana. Cuando estábamos allí, igual, montón de exámenes que había que hacerle. Luego me mandan a mí con él a un lugarcito que le iban a hacer un examen. Cuando el muchacho me da la respuesta del examen, yo se la llevo a la enfermera que me estaba esperando y ella nomás vio el examen, solo me volteó a ver y me dijo, señora, su esposo
está súper grave. Y además de eso, él tiene otro problema que es de vida o de muerte. Cuando ella me dice eso, yo siento que se me hace un nudo en la garganta y yo lo volteaba a ver a él, pero él como que ya en sí, su mente como que él ya no captaba lo grave o lo que estaba pasando. Me manda ella a una unidad. Me dice, ahorita lo vamos a llevar a la unidad de extrema urgencia porque él está muy grave. Lo entran a esa unidad y solamente me dejaron un momentito a mí allí. Luego me sacaron y a él ya quedó ahí. Todavía estaba yo ahí adentro cuando yo vi que iba varias enfermeras y cada una de ellas llevaban muchas cosas que le iban a poner a mi esposo. Cuando yo salgo de ese lugar y me fui a sentar enfrente, yo solo me quedé viendo así la pared y yo vi un foco y abajo decía código rojo. Lo único que se me vino a mi mente fue cuando uno ve las películas y llevan a enfermos y van diciendo código rojo. Mi corazón se estremeció porque yo dije, todavía no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Y allí mi esposo pasó horas en ese lugar y yo a cada rato oía esa maquinita donde cuando las personas se mueren y deja de hacer el ruido, yo oía esa maquinita que le habían puesto y créanme lo que yo en esos momentos lo único que hacía era clamarle a Dios, pedirle misericordia a Dios por la vida de mi esposo. Yo no me imaginaba mi vida sin él. Cuando ya casi para amanecer, yo ya el sueño me estaba venciendo sentada en una silla esperando, cuando de presto mi hijo se había colado también y estaba cerca de mí y me dijo, mami, se llevan a papá. Cuando él me dice eso, yo reacciono y me levanto y corro al lugar donde, a la camilla donde llevaban a mi esposo. Y un joven que iba allí muy amable, a la enfermera se le olvidó algo y dejaron allí la camilla. Y me acerco yo al joven y le digo, ¿qué pasa? ¿Para dónde llevan a mi esposo? Y él me dijo, señora, su esposo tiene COVID y ahorita lo llevamos a la unidad de COVID que hay aquí. Y se llevan la camilla y me voy yo tras de ellos con mis hijos al lugar a donde llevaban a mi esposo. Y me dijo el muchacho, hasta aquí puede llegar. Y ya de ahora en adelante usted no lo va a poder ver. Solamente va a poder saber de él a través de llamadas telefónicas. Metieron a mi esposo a ese lugar y de verdad ya no lo volvimos a ver. Nos venimos de ese lugar porque ya no teníamos nada ya que hacer allí. Y solo el muchacho me dijo, le voy a dar un número de teléfono, hable a mediodía para ver qué más o qué hay que hacer o cómo está su esposo. Nos venimos para la casa. Yo venía muy angustiada. Lo único que hacía era orar, pedirle a Dios. Yo sabía que Dios se iba a manifestar en la vida de mi esposo. A las 12 del mediodía yo hablo y me dan la noticia que mi esposo ya no estaba en el Seguro Social, que mi esposo lo habían trasladado al Hospital Nacional, un hospital que hay aquí en El Salvador, donde es especialmente para los enfermos del COVID. Aunque ustedes no lo crean, sentí un gran alivio, sentí algo como que había seguridad, pues todos o muchas personas conocemos el trato que hay para los enfermos en ese lugar y se hablan solo cosas buenas. También nosotros como salvadoreños sabemos que allí tienen las mejores maquinarias y el seguro social. A mí me habían tratado mal, a mi esposo lo habían tratado mal. Y en ese momento yo le di gracias a Dios. Y yo lo tomé como que Dios
había permitido que lo sacaran de ese lugar. Porque allí, créanmelo de que yo no he tenido una buena experiencia. Y desde ese día empezamos con las llamadas. Ellos son tan amables, unas personas tan, pero tan amables, que le hablan a uno en la mañana y le hablan en la tarde. En la mañana le dan a uno el diagnóstico, cómo ellos pasaron la noche. Y en la tarde, esta llamada es para informarnos cómo ellos han pasado en el día. Y a raíz de todo eso, yo solamente pasaba pidiéndole a Dios, orando. En la iglesia hay ministerios de intercesión. Yo soy parte de un ministerio de intercesión. Soy parte de otro ministerio de intercesión que se llama Cascadas de Oración, que es del Ministerio de la Mujer, pero a nivel nacional. Y mi petición había sido puesta también en esos ministerios. Entonces yo estaba angustiada, sí estaba angustiada. Estaba triste porque yo no sabía cómo mi esposo estaba. Pero yo confiaba y creía porque yo decía, hay un ejército de hombres y mujeres clamando misericordia a favor de mi esposo. Y yo sé que tengo un Dios de poder, a un Dios que hace maravillas y milagros. Y yo sabía que ese Dios iba a sacar con bien a mi esposo de ese lugar. Mi esposo pasó 2 días en la UCI. Luego me hablan y me dicen que mi esposo había salido de ese lugar. Pues mi esposo no hubo necesidad de ponerle oxígeno o conectarlo a una máquina. Él iba respirando por sus propios medios. Pero había algo tan grave que no podían ellos, era lo que era la glucosa. Y ese era el miedo de que ellos tenían de que mi esposo pudiera caer en un coma o pudiera agravarse más, porque estaba siendo atacado por el virus y también estaba con una glucosa súper alta. Él siempre que me decían que él la tenía 500, 560, nunca le pudieron regular la glucosa en el hospital, ni con los medicamentos, ni con dieta. Él estaba, más que todo de eso, estaba mal. La presión se la lograron a recuperar o a restaurar, no sé cómo se dice, pero el azúcar no, el azúcar no. Luego, a los 8 días de estar allí, a él le dan el alta, lo traemos para la casa y créanmelo de que mi corazón se partía al ver a un hombre tan diferente. Él era un hombre fuerte, un hombre muy saludable y que en esos momentos prácticamente mi esposo dependía de mí, de sus hijos, en muchas áreas. Y créamelo de que ver a mi esposo en ese estado para mí era tan doloroso, pero tan doloroso. Y a mí lo único que me consolaba era el Espíritu Santo. Saber de que yo no estaba sola. Saber de que Dios estaba conmigo y con mi familia. Y que lo que Dios hiciera, teníamos que aceptarlo. Porque tenemos que aceptar la voluntad de Dios. A mi esposo le dieron el alta el viernes 21 de enero. Él estaba pesando 180 libras. De repente llega a un peso de 150 libras. Y en esto de su alimentación, de su recuperación, está muy lento porque él tiene que llevar una dieta para lograr a nivelar lo que es el azúcar en su sangre. Además de verlo con esa debilidad, además de verlo tan pechito, él decía, yo me envejecí de la noche a la mañana. Y claro que así fue. Mi esposo se acostaba de una manera, el siguiente día él amanecía diferente y su cuerpo con una debilidad muy, pero muy tremenda. Su alimentación tenía que ser cosas que no le hicieran daño, porque quedó muy delicado de su estómago. Y a raíz de eso, un día domingo, 6 de febrero, volvemos a sufrir otro gran susto, porque ese día
mis hijos y él estaban que querían comer pupusas. Les hice unas pupusas. Mi esposo no come pupusa de chicharrón. Mis hijos sí. Pero ese día él me dijo que quería comer pupusas de chicharrón con queso. Y quiero decirles que ese día, domingo, como a las 9:30 de la noche, él empezó vómito y diarrea. Y pasó toda la noche muy mal. Y él me decía, Ani, yo de esta ya no me voy a levantar, porque estaba muy, pero muy mal. Y hubo un momento en que solamente me fui a acostar a la par de él y yo empecé a orar. Y me apoderé de esa palabra que dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y yo le decía al Señor, yo sé, Señor, que tú tienes poder. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que mi esposo se le quita el vómito y la diarrea y él va a poder dormir. Y quiero decirles que para la honra y la gloria del Señor, después que yo dejé de orar, mi esposo se quedó dormido. El siguiente día nos levantamos, me fui para donde un médico particular, ya no lo llevé al seguro. Y cuando llegamos donde ese médico, el médico lo que dijo que había sido una intoxicación. Y inmediatamente le puso suero, le puso vitaminas, le puso un medicamento. Y quiero decirles de que su recuperación está lenta porque él es un hombre que él come mucho. A él le encanta mucho comer, más que todo frijoles, tortilla. Y él ahora apenas se puede comer una tortilla. Él siempre dice que anda con hambre. Él ha quedado con mucha hambre. Hemos pasado momentos tan, pero tan difíciles. Y hasta este día, que estamos a marzo 2, mi esposo todavía está en recuperación, pero nada más de esa debilidad que le ha quedado en el cuerpo. Yo ahora ya lo veo un poquito mejor. No ha ganado nada de peso, sigue pesando las 150 libras, pero su rostro ya se ve más diferente. Y como les digo, él está comiendo muy poco por lo de la dieta que se le hace, que él también se cuida mucho. Pero yo en esos días, mis amigas, yo pude ver cómo Dios respondió a mis oraciones. Cómo Dios respondió a ese ejército de personas guerreras, esas personas que se unen con uno a orar. Yo pude ver cómo Dios, como personas, amigos de Él, yo les agradecí y les agradezco a los que puedan ver este video con todo mi corazón. Ese cariño que nos demostraron como familia, que le demostraron a mi esposo, pues fueron días muy, pero muy difíciles, en los cuales difíciles, pero a la misma vez bendecidos. Porque cuando nosotros declaramos que tenemos a un Dios de poder, cuando nosotros declaramos que tenemos a un médico por excelencia, nosotros a través de nuestro testimonio podemos bendecir a otras personas. Nosotros no debemos de callar. Los fariseos se enojaban porque los discípulos se alegraban, manifestaban su gozo y su alegría a través de alabar y de exaltar el nombre de Jesucristo. Pero nosotros, ¿cómo expresamos a Dios nuestro agradecimiento? En el Salmo 103, David exalta a Dios. David le dice a su alma, oh alma mía, no olvides, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo eso es lo que quiero transmitirle a cada uno de ustedes. Eso es lo que yo quiero darles a conocer, que no importa la situación tan difícil. Yo llegaba en momentos en que veía tan, pero tan grave a mi esposo. Yo decía, Señor, no es posible. Señor, tú tienes el poder y la autoridad aún para levantar a mi esposo de en medio de los muertos. La palabra de Dios dice, si tú puedes creer, hay que creer, hay que confiar en Dios. Y dice que los milagros
van a suceder. Ese es mi mensaje para ustedes. Los momentos difíciles solamente los podemos pasar tomados de la mano de Dios. Los momentos más tristes de nuestra vida, el único que puede llenar nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo no me podía quedar callada. Yo quiero que todo el mundo se dé cuenta que aquí en El Salvador, que en los Estados Unidos, que en México, que en Guatemala, que en Honduras, en todos los países del mundo, está ese Dios todopoderoso. Y ese Dios que nos va a dar una respuesta, ese Dios que va a hacer un milagro. Si tú estás esperando un milagro, créele a Dios y el milagro va a suceder. Gracias a Dios, mi esposo, como les digo, está bien. Ya prácticamente ya en estos días, yo cada día lo veo mejor. Cada día yo veo en él como más vida, porque él había quedado tan apagado, como que sus ojos no tenían vida, su cuerpo no tenía vida, pero dice que Dios da la vida y la da en abundancia. Entonces, creámosle a Dios. Y si tú estás pasando una dificultad, clama a Dios con fe y el milagro sucederá. Yo espero que este testimonio te sirva a ti, que este testimonio en el cual Dios nos dio la victoria a nosotros como familia, a la vida de mi esposo, también te la puede dar a ti. El tiempo de los milagros no ha pasado todavía. En Apocalipsis dice que nuestro Dios es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dios me les bendiga. Sigamos adelante, sigamos confiando, porque tenemos a un Dios que hace maravillas y milagros. Nos vemos en un próximo video. Dios me les bendiga.